La prehistoria es la etapa que transcurre desde la aparición de los primeros homínidos hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos. Su inicio se suele situar hace 2.000 años y final hace 5.500 años. Durante este periodo existieron distintas especies de homínidos con distinto nivel intelectual y apariencia física. El género homínido desciende de una especie conocida como Australopithecus afarensis, que habita en el Valle del Rift. Esta especie ya usaba piedras como armas pero sin fabricar instrumentos. La primera especie conocida del género Homo es el Homo habilis. De él descienden todas las especies de homínidos: Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecesor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, Homo longi, entre otras. Es importante aclarar que no todas las especies homínidas son nuestros ancestros. La evolución no es lineal, es similar a un árbol. Conforme crece se divide en ramas. La mayoría de especies se extinguieron por no poder competir. La prehistoria se divide en 3 períodos: Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. Empezaremos por el Paleolítico. Es la etapa de la prehistoria en la que existen varias especies de humanos. Empieza hace 2.300.000 años y termina hace 10.000 años con el descubrimiento de la agricultura. Las diferentes especies humanas eran nómadas, es decir, se movían de un lugar a otro buscando alimentos, cazaban animales, pescaban animales marinos y recolectaban fruta. Eran depredadores. La caza era su principal actividad. Acorralar y cazar bisontes, mamuts y otros animales grandes era una tarea complicada que se realizaba en grupos y requería habilidad. Además de grandes mamíferos, cazaban pequeños animales como insectos y reptiles. La caza era llevada a cabo principalmente por los hombres y mujeres más fuertes de la tribu. Los hombres y las mujeres que no eran lo suficientemente fuertes para cazar y los niños se dedicaban a la recolección y a confeccionar prendas. De los animales que cazaban aprovechaban la carne para comer, las pieles para abrigarse, los huesos para hacer instrumentos y los tendones para fabricar cuerdas. No podían desperdiciar nada pues los bienes eran limitados. Hace aproximadamente 400.000 años el Homo erectus descubrió el fuego. Seguramente fue forma casual, pronto se dio cuenta de su utilidad y se esforzó en mantenerlo vivo cuando lo encontraban. Más tarde, los Homo neanderthalensis aprendieron a encender el fuego. El fuego fue un factor determinante en la evolución humana. Le permitió calentarse, iluminar las cuevas y, lo más importante, cocinar y hacer más blandos los alimentos, lo que permitió que las mandíbulas se hicieran más pequeñas y el cerebro se desarrollara más. Sin fuego, lo más probable es que nuestra evolución hubiera sido muy diferente. Otro factor importante fue la fabricación de instrumentos. Al principio usaban simples piedras talladas para conseguir un filo cortante. Más tarde usaron sílex, un mineral muy duro que al golpearlo se rompe en láminas muy afiladas. Con el tiempo perfeccionaron la talla de la piedra y fabricaron útiles las especializados, como raspadores, puntas de lanza, perforadores y muchos otros. En un principio creaban pequeñas viviendas con ramas y pelaje de animales, aunque durante la Edad de Hielo los europeos y norteamericanos empezaron a vivir en cuevas para refugiarse del frío. Solo ocupaban las partes exteriores pues las zonas más profundas eran demasiado oscuras y frías, y tras la Edad de Hielo se abandonaron, aunque en lugares por el sur de la península ibérica se siguieron usando a modo de templos religiosos. Con el descubrimiento de la agricultura, se inició el periodo neolítico hace unos 10 años. Es importante resaltar que no todas las sociedades se volvieron neolíticas. Las sociedades paleolíticas nómadas siguieron existiendo, e incluso en la actual aún hay algunas culturas paleolíticas, pero en general, fueron lentamente desplazadas. Mediante la observación de los fenómenos de la naturaleza, las personas del Neolítico aprendieron que las semillas daban lugar a una nueva planta. Del mismo modo, la observación de los animales permitió su domesticación. Se domesticaron animales como cerdos, ovejas, vacas y caballos. El hecho de no tener que moverse constantemente para buscar alimentos y la necesidad de proteger sus cultivos y ganados hizo que los seres humanos se volvieran sedentarios. Hubo numerosos focos de población neolítica. Los valles Ganges y Songhong en China, el Valle del Indo en Pakistán y la India, los altiplanos de América Central, la cordillera de los Andes, y el creciente fértil. De esta última zona surgirían las primeras ciudades y civilizaciones. Además, desde el creciente fértil se exportaría la agricultura a Europa. Las nuevas tareas agrícolas hicieron necesaria la fabricación de nuevos útiles como la hoz, el molino, la azada y el hacha.
La necesidad de transportar y almacenar los alimentos trajo consigo el desarrollo de la cerámica, que se obtiene al moldear barro húmedo y cocerlo en un horno de leña. Para elaborar vestidos y mantas crearon el uso, con el que algunas fibras naturales se convertían en hilos y el telar, que facilitaba el trenzado de estos hilos para elaborar un tejido. Este cambio en la forma de vida y todos los avances tecnológicos que supuso hace que los historiadores llamen a este periodo la Revolución Neolítica, la Edad de los Metales. La metalurgia se inició en Oriente Próximo hacia el 5000 antes de nuestra era. El primer metal que se utilizó fue el oro, que se golpeaba en frío hasta darle la forma deseada. Posteriormente surgieron en cobre, el bronce y el hierro, que dan nombre a las tres fases de esta etapa. La Edad de Cobre empieza en el 5000 antes de nuestra era. Con el cobre se inicia la forja, que consiste en calentar el metal para moldearlo mejor. La fundición es un proceso más complejo mediante el cual se calienta el metal hasta licuarlo para darle forma volvándolo en moldes. La Edad de Bronce empieza. Algunos artesanos empezaron a mezclar cobre y estaño, creando el bronce. Este metal era más duro y cortante. La Edad de Hierro. El hierro es un metal cuya resistencia y dureza le hacen idóneo para fabricación de armas o utensilios. La metalurgia produjo importantes cambios en la sociedad neolítica. La elaboración de metales era una tarea difícil, que requería de verdaderos expertos. Supuso la creación de nuevas profesiones como los artesanos, que producían mercancías. Todo el estímulo del comercio entre las tribus. Para facilitar el transporte de las mercancías, se crearon las primeras ruedas y los primeros barcos a vapor. La aparición de oficios especializados hizo que algunos grupos comenzaran a acumular riqueza. Por primera vez aparecen las clases sociales. Para defender las tierras, los rebaños y los objetos se crearon grupos de guerreros encabezados por un rey. En el 3500 antes de nuestra era se inventa la escritura en la región de crecimiento fértil. La primera fue la escritura cuneiforme en las ciudades, estado de Mesopotamia, y poco después se creó la escritura jeroglífica, en Egipto. Más tarde, otros pueblos asiáticos y europeos comenzaron a desarrollar sus propias formas de escritura. Aquí es cuando los humanos empiezan a escribir la historia. Pero antes de terminar, vamos a ver a grosso modo el arte de esta etapa. Las primeras muestras de sensibilidad artística surgen a finales del Paleolítico. Las primeras muestras de arte son las pinturas rupestres. También surgió el arte mobiliar, que consiste en esculpir animales o pintados en trozos de pizarra o calcita. Los colores se obtenían con pigmentos naturales que se mezclaban con grasa de animal. Para mejorar la fijación en las paredes, pintaban con los dedos, plumas de animales o ramas vegetales.